Salimos del albergue de Cádiz, empezamos la etapa reina del camino lebaniego. Las 8 menos 10, poco de droga y para adelante, 30 kilómetros. 30 dicen. 30. Pero se convertirán en casi 40. Hasta Cabañes, ¿no? Salimos del albergue, dándonos de bruces con la Ferrería de Cádiz, un valioso complejo del siglo XVIII, hoy rehabilitado para su visita, que permitía el aprovechamiento hidráulico para convertir el hierro en metal. Nosotros no tuvimos tiempo de conocerlo. Las horas tempranas y los kilómetros que nos esperaban nos lo impidieron. Comenzamos tomando la vía K856 dirección a Quintanilla, acompañados por el murmullo incesante del río Nansa. Poblaciones vecinas como Rábago parecen no despertar con esta melodía narcótica que te obliga a dejarte llevar por el curso de este valle. Nos acercamos al mirador de la Palombera. El río confluye en el embalse de Palombera, un hito que podremos escudriñar bien desde el mirador que le da nombre a la presa. Aquí también descansa el río Lamazón o Tanea, un caudal que será el que nos acompañe ahora en nuestro ascenso por la ladera de la Sierra de la Collada. También el ganado presente nos corteja en ocasiones, aunque sea en forma de público, ya que parece más interesado en vernos pasar que en tomar el desayuno. El río zigzaguea en su descenso. Unas veces se muestra y otras se esconde entre los desfiladeros y la vegetación, y cuando esto último ocurre, nos gusta entretenernos en buscar su curso. Otro aliciente más a este agradable paseo, lleno de bonitas estampas. Muy pronto, la aparición frecuente de algunas casas diseminadas en el entorno nos anuncian las cercanías del lugar conocido como Venta Fresnedo, pequeña población que atravesamos rápidamente. Próxima a esta localidad hay una cueva llamada de los Marranos, la cual contiene restos rupestres de interés. Nosotros seguimos la dirección que nos marca el asfalto en un suave ascenso por la Sierra de Arria. El trayecto se encajona ahora todavía más entre los desfiladeros, los cuales van definiendo el dibujo del impetuoso río Lamazón por la accidentada orografía del terreno. Nuestro ritmo pausado permite a otros peregrinos darnos caza. Y es que a veces resulta inevitable parar ante algunos detalles, como este caer del agua que albergan los macizos que nos rodean. Las actividades agrícolas y ganaderas son algunos de los principales motores económicos del lugar. Observando el entorno, es fácil comprender que antiguamente existieran numerosos molinos en la zona que aprovechaban el río para dedicarse a moler algunos productos agrícolas, como el maíz. Realizados los 7 primeros kilómetros de travesía, nos acercamos a una encrucijada importante en la que tendremos que decidir qué opción tomar. Aquí más adelante, en 150 metros, parece que el camino se desvía en dos variantes. Ahora vemos cuál cogemos. La bifurcación la encontramos al finalizar la carretera K856, en el puente que se dirige hacia Quintanilla. La decisión vendrá motivada sobre todo por la falta de servicios en los próximos kilómetros y el avituallamiento que llevemos encima. Bueno, pues vamos a hacer un par de kilómetros extra para pillar algo de comer, porque no hay nada. El único restaurante que había en Cicera parece que está cerrado y entonces nos han recomendado que nos desviemos a este pueblo para hablar, que parece ser que es un supermercado. Los que lleven suficientes provisiones pueden evitar llegar a Quintanilla y dirigirse directamente a Sobre la Peña, que dista muy cerquita de nosotros. Prueba de ello es la presencia de su iglesia de Santa María del Lamazón, que corona un alto.
Este templo fue construido en el siglo XII, periodo del que conserva algunos elementos de factura románica. Posteriormente, el edificio ha sufrido restauraciones en los siglos XVI y XVII. Aunque tomar esta variante requiere alargar la tapa un par de kilómetros, tenemos que decir que merece la pena. El paisaje es regocijante, lleno de color y momentos entrañables. Un lugar que parece sacado de un cuento, donde todo y todos parecen vivir en armonía. Madre mía, parece Hobbitón. Sin embargo, tenemos que volver a la realidad y solucionar el problema de la comida. Qué bien lo hacemos en este estupendo supermercado. Desde luego aquí hay clientes que quedan muy satisfechos. Otros, en cambio, prefieren buscar alimento en campo abierto. Esperadme, no os lo comáis todo. Con este episodio reemprendemos la marcha regresando unos metros por donde habíamos venido hasta dar con una pista a la izquierda que nos llevará directos a Sobre la Peña, cruzando de nuevo al margen derecho del Lamasón. La iglesia de Santa María nos da el último vistazo antes de adentrarnos en su localidad, que quizás deba su nombre al colocarse el templo en el alto del cerro. Con todo, Sobre la Peña es la capital del municipio del Lamasón, y aparte de su bien ubicada iglesia, su otro gran atractivo es el arroyo de la Fuente, que atraviesa la urbe bajando desde la población de su mismo nombre, lugar en el que nace y al que nos dirigimos a continuación. ¿Qué te pasa a ti? Sí. Ay. Ya para acá. El trayecto hacia la fuente lo hacemos por la hermosa carretera K282. A nuestra izquierda navega el arroyo y a la derecha contemplamos el imponente macizo de Arria, ingredientes que se aderezan todavía más con imágenes llenas de ternura. Los tierneritos. La vegetación de ribera jalona el curso de la corriente, que se abre paso entre verdes y floreados prados. Seguimos subiendo. Recrearnos la vista con la generosidad de este valle es una buena forma de contrarrestar el esfuerzo. No dejamos de ascender, y los poco más de 2 kilómetros que separan Sobre la Peña de la Fuente tienen una pendiente algo más pronunciada que las ya realizadas en la etapa, y eso se nota. Este panel enunciativo nos introduce en una población que alberga entre sus edificios una joya arquitectónica declarada bien de interés cultural en el año 1983. Se trata de la iglesia de Santa Juliana, que nos recibe de inicio con su ábside semicircular, un elemento construido a base de sillería. En él cabe destacar las columnas, los particulares canecillos bajo las cornisas y las impostas decoradas con motivos ajedrezados. El edificio, construido en el siglo XII, es de una sola nave, de muros de mampostería, y a pesar de su sencillez y tamaño, su portada destaca sobre el resto. La fachada se remata con una espadaña con doble campanario. En la parte sur se abre una puerta algo más sencilla y se añaden unos rudimentarios bancos de piedra en los que sentarse a contemplar las vistas del valle. Nosotros debemos continuar y lo hacemos con la presencia de otros peregrinos. Nos desviamos a la derecha. Abandonamos la carretera K282 para tomar a la derecha una vía secundaria.
A partir de aquí, afrontamos la primera de las 3 grandes subidas de la jornada. Esta en concreto son 4 kilómetros con pendientes que oscilan entre valores del 11 y el 18 de porcentaje hasta el Collado de la Hoz. Está apretando el calorcito, ¿eh? Basta recorrer unos pocos metros para darnos cuenta cómo ganamos altitud rápidamente. Pronto llegamos al pequeño poblado de Burió, donde en el año 2017 levantaron una pequeña capilla en honor a su patrona, Santa Eulalia. El asfalto llega a su fin para pasar a una pista cimentada. Puede que las pendientes que hay a la salida de Burió sean las más duras de este tramo, pero menos mal que encontramos buenas excusas para tomar aire. Transitando por un entorno rural, es normal toparse a veces con algo de tráfico. Ahora. Estás siendo guapa, ¿eh? Pues que vaya tela. Las piernas duelen, sí, pero estas estampas las alivian. Subidita más guapa. Están aquí los buitres al acecho a ver si desfallecemos. Muy Afortunadamente no les vamos a dar ese placer. Todavía nos quedan fuerzas de sobra y ganas de disfrutar. La altitud nos va ofreciendo cada vez más mejores perspectivas de la magnitud del Valle del Amazon. Desde aquí pueden llegar a divisarse sobre La Peña y Quintanilla al fondo, poblaciones que parecen que visitamos hace una eternidad. Este carril de hormigón pronto llegará a su fin. Su destino es volver a conectarnos con la carretera CA282. Pero lo hará despidiéndose con una exigente cuesta. Qué buena subidita está la carretera, tío. Son escalones, tío. Carretera. Venga, último trechete. Sus muelas. Ya en el asfalto nos percatamos que no somos los únicos que hoy están realizando un poco de esfuerzo. Gracias. Ya nos queda poquito para terminar de subir este tramo y para empezar a bajar a Cicera para almorzar. Nos encontramos ya en el Collado de la Hoz, a 663 metros de altitud, atravesando un bonito paraje cubierto por un manto de brañas salpicadas de invernales y con el macizo de Arria como telón de fondo. Ahora el camino nos vuelve a sacar de la carretera. Abandonamos el asfalto para tomar ahora una pista de tierra que comienza en ascenso, pero que pronto filará la bajada hasta Cicera, localidad objetivo para tomar el almuerzo. Ante nosotros se abre un nuevo y fascinante panorama de cumbres montañosas. Buen momento para acordarnos de un bonito obsequio que nos hicieron llegar para este camino. Pues buen camino, nuestros amigos de Toroida nos han facilitado estas pulseras que ponen buen camino, la verdad que están tela de chula. Y de momento nos están dando mucha suerte. En un tramo algo castigado por el tránsito de ganado, nos encontramos algunos ejemplares vacunos un poco perdidos. La líder de la manada yacía muerta en medio del camino y sus miembros ahora no tenían muy claro hacia dónde dirigirse. Sin duda un momento que nos dejó un cierto sabor amargo. Frente a nosotros resalta sobremanera el gran macizo calizo al fondo que conforma el desfiladero de la Armida, precedido por el monte de Santa Catalina. Algunas zonas húmedas entorpecen algo el paso, aunque muy pronto daremos con las verdes laderas en las que se encuentra Cicera, localidad ya perteneciente al municipio de Peñarrubia, a las puertas de la garganta del río Deva. Desde aquí, el desfiladero de la Armida parece haber abierto en dos las entrañas de la tierra para alzarse con autoridad en el paisaje. Gracias, peregrina. Cizara es un sitio inmejorable para realizar una parada y disfrutar de un marco natural incomparable.
muy cerca de su acogedor albergue, se encuentra el restaurante, del que ya esperábamos cerrado, pero que tiene un espacio jardinado con bonitas vistas que utilizamos para reponer fuerzas. Los pies los tenemos escacharrados. Oh. Madre mía, tío. Bueno, a ver cómo está esto. Esto está la mascarilla. Al final nos hemos cargado 18 kilómetros, ¿no? Pues retomamos el camino. Antes de abandonar Cicera, nos acercamos a su iglesia de San Pedro. Esta etapa. Este templo fue construido entre el siglo XVII y XVIII con piedra de mampostería y sillares, y es de estilo barroco montañés. Llama su atención su entrada, con un arco formado en cajas y un frontón triangular. No tuvimos suerte de ver su interior, que alberga un retablo churrigueresco del siglo XVII. Continuamos la marcha para cruzar el río Cicera, cuyas aguas se aprovechaban para los 3 molinos harineros con los que contaba esta población en el siglo XIX. Estas ruedas de molienda dan fe de la pasada presencia de estos edificios. Son estampas de cuento, tío. Iniciamos el segundo plato fuerte del día, que nos conducirá al Collado Verés. Vamos por el camino del desfiladero. De entrada, la pendiente es suave ofreciéndonos bonitas imágenes de las verdes laderas que caen al río. En algunos detalles vemos la intervención de la mano del hombre para acondicionar la senda, aunque son los menos, ya que con acierto se prefiere guardar la autenticidad de su trazado. Poco a poco la pendiente se va endureciendo y vamos ganando altura. Algunos tramos van describiendo un zigzagueo para salvar las zonas más comprometidas. Sí, lo que te parece. La presencia de los picos de las Puertas y Ajero a nuestra derecha es sobrecogedora. Desde luego, la verticalidad del terreno no nos deja indiferente. El enclave es casi hipnótico. Y digo casi porque sabemos que hay una caída importante y no podemos perder de vista el sendero. Al poco nos introducimos en una bonita zona emboscada entre hayas y robles, donde el verde musgo en troncos y superficies rocosas deja al descubierto la fuerte humedad del lugar. Es un paso algo más incómodo y exigente. El bocadillo de salchichón y queso ya está quemado, ¿eh? Madre mía, tío. Algunas rocas y la presencia de barro nos obligará a emplear un poco de pericia. Pericia que a veces es insuficiente. Cuando ahora la he metido yo. Pero bueno, nos encanta que la naturaleza se abra camino y se exprese tal y como es. De lo contrario, no podríamos disfrutar de lo que nos ofrece. A esta subida se la conoce también como Canal de Francos y afrontamos ahora su parte más dura, con pendientes de hasta el 28%. Sí, vamos a terminar fundidos, tío. Que con barro añadido incrementa su dificultad. Está bonito esto de barro, macho. Tendremos que llegar hasta casi los 840 metros de cota máxima. Pero antes hay un pequeño rellano donde tomar aire y que nos brinda espectaculares vistas de los picos de Europa, precedido por su macizo oriental y el precioso valle donde Leveña parece querer esconderse a nuestra vista. El camino vuelve a ascender, pero esta vez de una forma más suave y con un firme menos sufrido, aunque las piernas ya duelen un poco. Quizá sintamos un poco de envidia ante estos seres ya acostumbrados al entorno.
En casi 3 kilómetros desde que salimos de Cicera hemos ascendido unos 380 metros de altitud. Estamos ladeando el monte conocido como Mesa Sin Pan en dirección al Collado de Arceón, al que no llegaremos, ya que muy pronto comenzaremos a realizar el descenso hacia Leveña. Bueno, pues ya casi estamos llegando al final de esta subidita. Esta subida ha sido durísima, tío. ¿Una subida trabajada? Bueno, aquí arriba todo el mundo trabaja, así que no nos vamos a quejar. Un balcón, vamos. La bajada es un tendido paseo de 4 kilómetros por el Valle de Leveña, teniendo siempre de referencia las impresionantes vistas de los picos, donde podemos dar un vistazo rápido del terreno que nos queda por delante. Desde el Collado de Arceón baja las aguas que forman el río Maderes. Unas veces respetan nuestro paso y otras hay que sortearlas. El destino de este río es descansar poco después en el río Deva, en pleno desfiladero de la Armida. Conforme nos vamos acercando, el paisaje se va definiendo un poco más ante nuestra vista, y al fondo los picos nevados de La Pelea, Sagrado Corazón y Samelar, de más de 2000 metros de altura, aunque quedan ya un poco fuera de nuestro alcance, sí que sirven de carta de presentación del Parque Nacional. Aprovechamos la bajada para aligerar el paso y recuperar así algo de tiempo, ya que el chico encargado del albergue de Cabañes Hablando con el del albergue de Cabañes. se interesó por nuestra marcha y no queríamos llegar muy tarde. Por lo visto ahí se conocen el sendero que va por el río, que también llega a Cabañes. Dice que ese es el antiguo trazado del camino. El camino va cambiando de dirección para ir suavizando algunas pendientes, pero a nuestra izquierda siempre iremos dejando otra inmensa mole caliza conocida como Peña La Ventosa. Pronto alcanzaríamos los invernales de Leveña, muy cerca de su localidad, donde recompondríamos un poco el cuerpo después de esta acumulación de kilómetros. Estoy indignado por todos lados. ¿Para qué te mentí? Pues ya estamos cerquita. Alicientes como el Pico del Valle de 700 metros de altitud alivian un poco las penurias de las dolencias corporales. A ello hay que sumarle otros estímulos, como algunas flechas improvisadas, o tener ya a la vista la torre y tejados de Santa María de Leveña. Cargando un poquito. Y por supuesto, seguir disfrutando de la espectacularidad de este paraje. Conforme nos acercamos a Leveña, vamos sintiendo a nuestra izquierda el correr del agua del arroyo de los Casares. Pero una vez entrada la población tendremos que salvarlo por un puente para dejarlo a nuestra derecha. El Cueto Ajero se impone en el horizonte cobijando Leveña y su tesoro arquitectónico, la iglesia de Santa María de Leveña, la cual se va mostrando con timidez en un marco incomparable. Este templo, declarado Monumento Nacional en el año 1893, es un buen ejemplo del arte prerrománico en España. Según se cita en un documento, los condes de Liébana mandaron construir esta iglesia en el siglo X, alrededor del año 925, con la intención de trasladar allí los restos de Santo Toribio. Pero parece que esta ubicación no era del agrado del santo, lo que provocó una ceguera temporal en los condes de Liébana, la cual terminó cuando los restos fueron trasladados al monasterio de Santo Toribio. La iglesia es de estilo mozárabe, con muros construidos en mampostería, aunque con sillares en las esquinas. Su planta tiene forma de cruz griega, de la que sobresalen 3 ábsides muy del estilo asturiano. Nos llama la atención los modillones decorados con rosetas y esvásticas enrolladas sobre los que se postran las cubiertas. Esta decoración es muy del estilo visigodo, al igual que las cenefas, que describen motivos vegetales. Sus ventanas, muy estrechas, dejan pasar hilos de luz a un interior al que no tuvimos acceso y que guarda preciosos pilares y arcos de herradura de estilo mozárabe. El pórtico sur fue añadido en el siglo XVIII, al igual que una de sus sacristías.
Finalmente, su torre fue levantada a finales del siglo XIX en estilo neomozárabe y está exenta de la iglesia. Después de este artístico paréntesis, llega el momento de afrontar la última parte de la etapa. Dejamos Santa María de Leveña y vamos dirección al albergue de Cabañes, que todavía nos quedan un buen trechito. Un trechito que se inicia circulando por el margen izquierdo del río Deva por la carretera K880, aunque metros más tarde tendremos que cruzar al otro flanco que va por la Nacional 621. Tenemos que ir dirección a Allende. A partir de aquí, encaramos la tercera y última gran subida de la jornada. Los primeros 500 metros de un total de 2,5 km nos conducirán a la localidad de Allende por rampas que pueden llegar hasta el 19% de inclinación. Toca sufrir de nuevo, pero el enclave lo merece. Las crestas del Ajero nos transmiten solidez y captamos el mensaje para continuar con paso firme. En Allende hay una alternativa de llegada a Cabañes por el río Rubejo, pero nosotros continuaremos pueblo arriba para seguir dando la alegría a las piernas. Venga, pues vamos por Cabañes. Sube, que te sube. Y también alegría al espíritu, ya que en cualquier rincón puede haber detalles que te saquen una sonrisa. Coño. Sí, digo yo, han dejado el bigote ahí, ¿no? Bueno. Salimos de Allende y giramos a la izquierda encarando la dura ladera del monte La Prada. Aquí la inclinación de la pendiente puede llegar al 22%. Y en estos momentos de etapa ya se empiezan a atragantar. Un poquito de agua. Por un desnivel tan fuerte es fácil ganar altura con rapidez. Leveña queda ya a escala de maqueta y nuevos horizontes se abren ante nosotros. Venga, un poquillo más. Está chorreando, ¿eh? Estoy hecho un cerdo. Entre el Pico Aliago y el Cotanillo hay un estupendo mirador a la cordillera Cantábrica y sus picos nevados. Unos metros más y completamos el ascenso. Oh, estamos fundidos. Allí se adivinan las primeras casas de Cabañes. Estamos terminando de enfilar la ladera del Monte de la Prada, en cuya parte inferior corre el río Rubejo. A este río se le añadirán las aguas de este arroyo, llamado de las Conchas, que baja con brío desde el macizo de Ciruencia. Este macizo no pasará inadvertido, ya que es el que cobija a la localidad de Cabañes, en donde por fin comenzamos a introducirnos. Por suerte, uno de los primeros edificios que encontramos es el albergue, el cual sorprende por su exquisita ubicación. Coño, estoy. ¡Hola! Un lugar idílico para un merecedor descanso. Anda, ¿te vas? ¿No me das la bienvenida? ¿Entrada? Mañana pondríamos fin a nuestro camino lebaniego y teníamos que estar enteros para su gratificante final. Hasta la próxima.